Desde la formación de las primeras comunidades, los caminos son el medio de comunicación más importante. Las culturas peruanas no son la excepción. El Capac Ñan, o Gran Camino Inca, es una red de caminos construidos por los antiguos peruanos. Durante el Imperio Incaico, sirvió para comunicar e integrar todo el territorio, contribuyendo a la consolidación del Tahuantinsuyo. Uno de los tramos más importantes es el que va desde Vilcashuamán, en Ayacucho, hasta Humay, en el Valle de Pisco, pasando por Huaytará, en Huancavelica. Y las personas que los recorren nos cuentan la importancia que tiene este camino en sus vidas. El camino estaba lleno de barro, de lodo. Mi nombre es Máximo Resulca, soy director de la institución educativa pública Antonio Raimundo Pomacocha, jurisdicción del distrito Vischongo, provincia de Vilcashuamán, departamento de Ayacucho. Bueno, nos encontramos en la comunidad campesina de Patahuasi, uno de los anexos del distrito Vischongo. Pomacocha se encuentra al lado oeste de esta comunidad, por lo menos a una distancia de caminata, por lo menos 2 horas. Y desde muy pequeño utilizo siempre el Capac Ñan, y así que era también estudiante, siempre he caminado por Capac Ñan al distrito Vischongo cuando estudiaba educación secundaria en el Colegio Víctor Andrés Belón de Vischongo. Vilcas es capital de provincia, ahí está centralizado la UGEL, el banco y otras instituciones, ¿no? Y necesariamente hacer algún trámite, todo tenemos que ir a Vilcas. A pie lo hacemos en 2 horas y media, hasta 3 horas, porque es subida desde acá hasta Vilcas, lo hacíamos en 3 horas yendo despacio. Todo por el Capac Ñan se iba, subíamos, pero ahora como hay carro, ya no queremos caminar. ¿Cómo se comunica Huaytará con las otras comunidades? Bueno, por intermedio de caminos pre-incas que hasta ahora todavía existen en muchas partes. Muy cerca a Huaytará, por ejemplo, a la entrada de Huaytará, denominado tranca, decimos, ¿no? El origen del zanjo que separa entre el barrio Chocorvo. Entonces, en esa parte tenemos algo de 20, 30 metros de empedrado, ¿no? Enlajado incluso, ¿no? Con una dimensión de 2 metros de ancho, ¿no? El camino. Bueno, mi nombre completo es Rosaluz Aybar Quispe, soy la presidenta de la comunidad de Medellasa y estamos en la comunidad de Medellasa que quedan nuestras ruinas de Incahuasi. Los que caminan a pie, se puede decir, los que van recorriendo el camino lo hacen cortando por nuestro camino antiguo que es el pre-incaico que tenemos. El intercambio comercial entre Ayacucho e Ica era por estos cerros que están acá atrás. Yo tuve una oportunidad todavía de ir arreando reses, en 3 días llegaba a Pisco y de acá se iba a caballo hasta Pisco. A Ica tenga caballo, no había esos caminos que le estoy contando de Huamanga a Ica, era una travesía de 15 días, señor. Usted salía de su casa, hoy día que es 29 y al otro 29 está regresando a su casa. Estamos en la Plaza de Armas del distrito de Humay de la provincia de Pisco, perteneciente a la región Ica. Haciendo una pequeña historia, ¿no? De la gran historia de este pueblo y de todos los pueblos de Humay. Entonces, el Capac Ñan jugó un papel muy importante, no solamente en la época pre-inca e inca, en la colonial, inclusive hasta en la actualidad, ¿no? Con el paso del tiempo y el desarrollo de las poblaciones, los usos del camino cambiaron. En algunos casos ganaron mayor importancia y en otros casos la perdieron. A lo largo del tramo existen evidencias de que estos caminos ya se usaban desde antes de la llegada de los incas. Una prueba de ello es el templo de Campanayo Jurumi, que perteneció a la cultura chavín y está ubicado a pocas cuadras de la plaza de la ciudad de Vilcashuamán. El centro principal de la cultura chavín se encontraba en el departamento de Ancash y hacia allá deben haberse realizado peregrinajes religiosos.
aproximadamente 2500 años antes de la expansión inca. Posteriormente, la cultura Huari usó estos caminos para extender su dominio militar y religioso por costa, sierra y selva. Su centro de gobierno estaba ubicado en Ayacucho. Después de 600 años de dominación y gobierno, la cultura Huari entra en decadencia, dando paso a una época en que las culturas regionales alcanzan mayor importancia. Las historias de estas culturas se transmitían oralmente y en muchos casos se han perdido en el tiempo. Pero algunos pobladores de las comunidades aún recuerdan y cuentan las historias de sus ancestros. Los primeros pobladores de esta zona de Vilcasomán fueron los Chocorvos, Tanquihuas, Soras. Esos fueron los primeros pobladores que estaban en dominio de la cultura Huari de Ayacucho. Tenemos bastante influencia desde las culturas paracas, Nazca, Tiwanaco, Huari, Chanca, Inca. Todas esas culturas han dejado evidencia tanto en los tejidos, cerámicas, momificaciones, incluso, por ejemplo, la influencia paracas. Había un sistema de comunicación, ¿no? Por tierra, que lo hacían a través pues, de los auquénidos, en este caso la llama, que era pues, el caballo, digamos, de esa época, ¿no? Una vez cuando pierde el dominio de la cultura Huari, cada grupo humano vive a su suerte, dispersos. En esos tiempos llega la cultura chanca. Sí, los chancas eran grandes pastores de camélidos sudamericanos. Ellos han dominado la llama, o domesticaron la llama, alpaca. Ellos tenían grandes caminos para transportar alimentos. Luego ellos forman como una gran confederación para ir hacia Cusco porque siempre les gustaba conquistar nuevas tierras. Los cronistas y los historiadores cuentan que los ejércitos de la Gran Confederación Chanca se asentaron en el Valle de Sondor, en Andahuaylas, y desde allí se prepararon para marchar hacia el Cusco. Cuando los chancas llegaron a Cusco, pidieron la rendición de la plaza. Y aquel tiempo el Inca Pachacútec era joven, llamado Cusi Yupanqui. Él estaba prácticamente en su grupo, disperso. Pero una vez cuando se rinde los cusqueños, él empieza a organizar a la gente. Y hace un repliegue a los chancas, que fue una batalla grande después de Cusco, en Abancay y Aguarpampa. Ahí se rendieron últimamente los chancas. Y los incas siguieron el paso de los chancas hasta donde ellos podían escaparse. Y justo siguiendo esta ruta llegaron hasta el río Pampas. Para cruzar los ríos hacían sus puentes, tenían su propia fabricación, sus propios materiales. Antes que no había fierro, todo, hasta hacían de mimbre como lo hacían acá. Los chancas cortaron el camino, el puente, pero de todas maneras los incas trataron de pasar el río. Los incas derrotan a los chancas, llegan a coronar al inca. Luego de que hagan la coronación del inca, hacen el pagapo. A Inca Pachacútec nombran como nuevo Inca. Y empiezan a construir toda esta belleza que tiene Vilcasomán, luego el Usno como símbolo del poder. Se dice que Vilcasomán es un centro militar, ¿no? Mientras Intihuatana ha sido la casa de la nobleza de los incas. Intihuatana, su nombre dice donde se amarra al sol. Pasando Intihuatana, todavía al terminar la laguna hay un camino por el Japajñán. Se llega a Joljarajay. Es un lugar donde los incas almacenaban sus productos. De ahí baja Arunayupana. Es una hermosa pampa, como una mesa de billar, que está todo rodeado de muros incas. O sea, el inca se supone que allí hacía su censo, contaba todas sus poblaciones y a su ejército, se imagina. Habiendo asegurado su dominio sobre el territorio ayacuchano,
eliminando a sus grandes enemigos, los chancas, el Inca Pachacútec continúa su marcha de conquistas. Decide entonces conquistar la puerta de entrada a la costa, el Valle de Huaytará, donde aún se levantan el templo inca y el sitio arqueológico de Incahuasi de Huaytará. En la costa se encontraba el gran señorío de los Chinchas, de quienes se cuenta que eran tan grandes navegantes como comerciantes. Y no solamente tenían gran prestigio, sino grandes riquezas. Cuando los incas conquistan ya los llanos, o sea, los yungas, llegan a conquistar a la cultura chincha, y Pachacútec, en homenaje a los caídos, ¿no?, hace el centro administrativo de Tambo Colorado, ¿no? Y esto sirvió para la expansión tanto hacia el norte como hacia el sur, ¿no? Durante esta época, Tambo Colorado, Huaytará y Vilcas Huamán eran centros administrativos de gran importancia en este tramo, que unía el Chincha Isuyo con la capital del Imperio Inca. A través del Capajñán, los incas movilizaron alimentos, ejércitos y comunicaciones de sur a norte, atravesando los Andes desde la costa hasta la selva, consolidando el imperio más grande de la historia de América del Sur. Posteriormente, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y sus soldados llegaron para conquistar nuestro continente a nombre del Imperio Español y la Iglesia Católica. Durante este periodo, el tramo Vilcas-Huamán-Pisco jugó un papel fundamental, ya que al final de esta ruta se fundó la primera capital en la costa del Virreinato del Perú, Lima la Vieja, en el distrito de Humay, Pisco. Además, a través de esta ruta, se libraron persecuciones y batallas entre los conquistadores, los seguidores de Pizarro y los seguidores de Almagro. Cuando se fundaron las ciudades de Huamanga e Ica, la ruta que las unía cobró mayor importancia política para el virreinato que la que tenía el viejo tramo Vilcas-Huamán-Pisco. Durante las guerras de la independencia, los libertadores utilizaron este tramo para trasladar su ejército hasta las pampas de Ayacucho. En homenaje a ellos, la carretera que pasa por este tramo se llama la Ruta de los Libertadores. Hay que imaginarse cuánto habría sufrido esa gente para darnos la libertad. De ver 15 días de caminata atravesando las punas no era para menos. A pesar de lo mucho que ha cambiado la importancia del camino durante los diferentes gobiernos, los pobladores y pobladoras de la ruta Vilcas-Huamán-Pisco han seguido utilizando los viejos caminos incas o caminos de herradura. Los arrieros venían de Carabanca, de Huambalpa, venían de Vilcas-Huamán, y otro ramal partía más o menos por acá de Chaquijocha con dirección a Ica. Quienes los iqueños venían mayormente a comprar los manadas de toros, llevaban 30, 40 toros, todo cabalgados, mulas en caballos, ¿no? Y la característica de ellos era mayormente que vestían unos sombreros de macora y mulas de paso y caballos de paso, bien adornados y hasta con sonajes, ¿no? Justamente a la mano derecha, donde estamos en este momento, ahí había un guarango grande, lamentablemente ya no está. Entonces ahí venían las llamas, las piaras de la sierra para hacer el trueque, ¿no? Y traían pues cerca de 30 o 40 llamas, ¿no? Cargadas de trigo, de haba, cebada, oyuco, machuva y todo eso, ¿no? Mantequilla, queso. Y de acá llevaban, en ese tiempo no había aceite, la manteca, la harina, el fideo y así otros productos costeños, ¿no? Entonces justamente venía el típico hombre andino, el
típico, ¿no? Vestido que usaban ellos en sus pueblos, ¿no? Los chalecos, hasta acá amarrados así pues con lana de alpaca, de vicuña, el sombrero, algunos con le llaman los chutos, ¿no? Que venían hasta acá, hasta sus orejas y todas esas cosas, ¿no? Cada uno pues con su coquita, que es lo tradicional, lo normal que es en el hombre andino, ¿no? Y era un espectáculo para nosotros, ¿no? ¿La gente reconoce su pasado histórico? No le dan valor, comenzando por las autoridades. A nuestra identidad primeramente, ¿no? Nuestro quechua, nuestros restos arqueológicos, nuestros caminos, antes nuestros caminos, cada alcalde que entraba hacía reparar, lo mantenía, todo. Pero esta vez ya no, todo lo ven carretera nada más, ya están dejando de lado nuestros caminos de herradura. Yo me da cuenta que a pesar de que tiene muchas cosas de Huaytará, no toman una gran importancia, ¿no? Los huaytarinos, ¿no? Quizás personas mayores un poco que conocen, ¿no? Cómo han sido los caminos, cómo han transitado, cómo han cabalgado. Porque todo ese camino donde ves esa subidita, ahí era un camino antiquísimo empedrado de piedras, está enterrado abajo. Porque la carretera nueva que se hizo le han echado tierra encima y la han tapado para que facilite la subida de los vehículos. ¿Y antes se usaba ese caminito antiguo? Sí, a diario y a cada rato. No es que era el camino de herradura, por ahí se salía para Huamanga. Abajo no existía la carretera ni el puente, nada. Ese era el único camino que había de salida de acá. Si olvidamos los vínculos históricos, perdemos los vínculos afectivos que forman parte de nuestra identidad cultural. Es necesario realizar un esfuerzo consciente para recuperarlos. Esta tarea forma parte de los objetivos del proyecto de tramo Vilcashuamán-Pisco del Japacñán, sede nacional. Desde Pisco hasta Vilcashuamán nos encontramos con casos bastante particulares de la manera como se están relacionando con su patrimonio, ¿no? La relación que vimos que existe en Umay con su sitio arqueológico, ellos nos han expresado que es el sitio de Tambo Colorado, que se encuentra, que está ahí, que está abandonado, y las acciones que hemos tenido, entonces allí el objetivo ha sido fortalecer un vínculo, ¿no? Y para esto hemos hecho diferentes actividades en el sitio mismo de Tambo Colorado, como exposiciones fotográficas del Camino Inca, como llevar títeres, como llevar música, ¿no? Y hacer que Tambo Colorado sea un espacio cultural más de disfrute, ¿no? Para estas poblaciones que están alrededor, con el objetivo de vincularlas, de traerlas al sitio, de ver que el sitio no es un sitio abandonado, no es adobe que se está cayendo, ¿no? Sino que es un espacio más y que es un espacio que también puede ser de ellos, ¿no? Y de ellas. El proyecto Japacñán es un proyecto que trata de... La última reunión que hemos tenido hace poco en Pomajocha, ¿no? Es una población en la que recién estamos iniciando el diálogo y ellos nos están pidiendo información porque sienten que no valoran el patrimonio que tienen porque no lo conocen, ¿no? Esas han sido sus palabras. Yo rogaría que haya comunicación, un diálogo, hacer conocer desde el más pequeño hasta el mayor, más grande. Ellos saben muy bien que eso ha sido camino de los incas, sino no le dan valor. Es un caso distinto lo que tenemos en Huaytará y eso se refleja en las acciones como estas, ¿no? Como las faenas comunales, que en un principio, en reuniones informativas, que es básicamente las primeras acciones que nosotros hacemos, salieron solamente 4 faenas. Bueno, llevamos por la 8ª faena comunal, organizadas por ellos mismos y por ellas, ¿no? Comuneros y comuneras de la comunidad campesina de Huaytará, quienes se organizan para venir a su sitio arqueológico a realizar estas faenas comunales. Actualmente venimos trabajando en el complejo arqueológico de Incahuasi, conjuntamente con los comuneros
y representantes de cada anexo, como tenemos Cuyahuasi, Muchic, Chuquimarán, el cercado de Guaitará, el anexo de Chocorvo, Huatas, Ajo, Negrejasa y finalmente Jotanca. Conjuntamente estamos haciendo el trabajo aquí, esta vez con la faena liderada por el anexo de Negrejasa. La faena consiste de repente en dar una seguridad al muro que estamos ahorita viendo en el río, que de repente por las lluvias año en año está llevando nuestros restos arqueológicos, que es esta zona de acá. De repente hay muchas cosas que no hemos podido rescatar, pero hoy en día lo estamos haciendo para poder nosotros rescatar que no se deteriore más. Para nosotras es importante el generar alianzas, sobre todo con las comunidades, porque eso va a hacer sostenible el proyecto, ¿no? A través de este proyecto de investigación arqueológica, gracias al programa de Japagñán de nuestra sede nacional que viene ejecutando, se hizo un trabajo de registro del bien cultural del Museo Arqueológico Samuel Humberto Espinosa Lozano de Guaitará. También gracias al programa Japagñán se tiene un presupuesto de la Embajada de Estados Unidos y se va a realizar el diagnóstico, que esto nos va a permitir, proponer, hacer la propuesta a nivel de un perfil, de un expediente técnico para su puesta en valor y ojalá nuestros gobernantes de turno, tanto el gobierno local y regional, puedan sumar para poder concretar la puesta en valor de este sitio arqueológico de gran valor y también importancia histórica para Guaitará y por ende para Huancavelica. Estas alianzas son importantes porque uno solo no lo logramos. Entre todos unidos sé que hay fortaleza para poder encaminar y enrumbar rumbo a la conservación, al cuidado y que mejor a difundir nuestro patrimonio cultural. Finalmente, nosotras pensamos y queremos que el proyecto sea sostenible en el tiempo, ¿no? y que sean las propias comunidades las que gestionen, que les sirva para su desarrollo social, educativo e incluso económico, ¿no? Y sean ellos y ellas las primeras beneficiarias. Enseñarles, hacerlos conocer que esto ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad y que esto tiene un valor enorme para nosotros y para que lleguen nuestros turistas, para todos debemos conservar este camino. Si nos convocan a faenas comunales, yo sé que las autoridades van a comprender y saldremos a hacer una limpieza general. Si lo hacemos todos en un solo día, decimos tal día, tal comunidad sale y todos salimos la misma fecha, qué hermoso fuera, ¿no? Y que nos juntemos en un lugar como es Urunayupana, por decir, grande sería.